Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Tenía dos lecturas. Voy a tratar de ser lo más acotado posible. Y Cristian un poco ahí leyó, hablando del pueblo, ¿no? de Israel, haciendo referencia a nosotros como un pueblo también, formado no por voluntad nuestra, sino por Cristo mismo, ¿no? Y un poco tiene que ver con lo que vamos a leer hoy. Ayer Mateo, en la primera lectura que hizo leer en Deuteronomio 28:47, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, dice 48, que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Sin duda esta palabra fue profética para el pueblo de Israel, ¿sí? Hoy cantábamos también en varias oportunidades del gozo y de la alegría que sentimos por la condición en la que hoy estamos, ¿no? Y este también había sido el mandato para ese pueblo. Vamos a Isaías capítulo 5. Dice así, el título es Parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7. Y tengamos en mente este verso, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, Mateo, Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 21. El verso 33, 21:33, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Hasta acá nomás la lectura. Es una parábola del Señor Jesús que está también en los evangelios ahí en Marcos y en Lucas. Y es interesante leerlos porque también complementan algunas cosas que aquí no están. Fíjense que el verso 33 arranca como leímos el capítulo de Isaías, ¿no? Es muy similar. Y es justamente porque Jesús le está hablando a este grupo de religiosos de aquella época y está trayendo desde la antigüedad algo que se había cumplido en parte, que era la responsabilidad que habían tenido también los que de parte de Dios tenían esa responsabilidad y ese privilegio también de guiar al pueblo, ¿sí? Los líderes espirituales y también los reyes. ¿Se acuerdan? Samuel sufre cuando pide el pueblo rey. ¿Y Dios qué le dice? No te desecharon a vos, a quien habían despreciado, a Dios, ¿no? Y desde ese momento Israel empieza un camino en decadencia. Cada tanto se levantaba algún hombre justo, o Dios levantaba, y entonces el pueblo podía tener una mejor situación. ¿Se acuerdan? Incluso el tiempo de los jueces. Pero ese juez moría y ¿qué pasaba? Se olvidaban de Dios, ¿no? Volvían de nuevo a sus prácticas. Y todo esto fue a pesar de que, como dice esta parábola, que enseguida podemos entender que esos labradores estaba el Señor haciendo mención justamente a estos fariseos, ¿no? A las autoridades espirituales del pueblo. Los siervos que Él manda son justamente los enviados de Dios, los profetas, ¿no? Dice, a unos golpearon, ¿no? Ahí dice, cuando leen el Evangelio de Mateo, de Marcos es un poco más específico, pero ninguno fue recibido con los brazos abiertos, ¿no? Todos fueron despreciados y humillados. Y el Señor, si bien Él dice Isaías que no abrió su boca y cayó, ¿no? Como oveja fue llevado, en su tiempo cayó. Pero por lo general el Señor nunca dejaba la confrontación de lado, y menos con líderes religiosos que eran, como Él los había llamado, hipócritas y sepulcros blanqueados. Lo cierto es que en esta circunstancia no solo estaban estos hombres, sino que estaba el pueblo también reunido. Y esta enseñanza iba a ser para todo Israel, porque todos en gran parte también eran responsables de lo que había sucedido. Entonces, vemos en la historia de Israel, ¿no? Habíamos leído ahí en Deuteronomio, ellos tenían que servir con alegría y con gozo, tenían que buscar a Dios sobre todas las cosas, y solo dejaron la parte ritualística. Se olvidaron de Dios, solo cumplían ritos, al hecho de decir al punto que Dios dijo, estoy hastiado de los sacrificios. A pesar de que era una demanda de la ley levítica, llegaron a hacerlo con tan vileza y con tanto menosprecio que para Dios fue eso también desagradable, ¿no? Y entonces Jesús acá tiene que tocarles también a ellos su fibra íntima y mostrarles que estos líderes espirituales que tenían responsabilidad eran en esta parábola esos labradores, que no eran buenos labradores, eran labradores como malvados, dice, ¿no?
Ahora es importante ver la paciencia de Dios, ¿no? Manda un siervo y no viene directamente a juzgar, manda a otro, ¿no? Manda a otro. Y eso en el pueblo, en la historia de Israel nos damos cuenta, ¿no? De la paciencia de Dios. David mismo decía, cuán grande es la misericordia de Dios, su paciencia, su benignidad. Y él manda siervo tras siervo, pero el pueblo sigue obstinado en rechazar. Dice el verso 37, finalmente ¿a quién envía? A su hijo, ¿no? Los otros dos evangelios dicen su hijo amado, su hijo amado. Y sabemos que en el ministerio de Jesús 2 veces se escucha esa voz, ¿se acuerdan? Una fue después de que él se bautiza y otra vez después de su transfiguración. Hay una voz, dice, este es mi hijo amado, ¿no? En quien tengo complacencia, o en otro lugar dice a él, oíd. Hay uno solo al que tenían que oír. Cuando Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, ¿no? Porque había 2 representantes importantes, ¿se acuerdan quiénes eran? Moisés y ¿quién más? Y Elías, ¿no? Representantes de la ley y de los profetas. Sin embargo, en un momento esos 2 desaparecen y queda solo Jesús. Y la voz dice, oigan a él, ¿no? Hebreos dice también, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, hoy nos habla en el Hijo, ¿no? Es el tiempo. Y a él solamente tenemos que oír, a él solamente tenemos que alabar y a él solamente tenemos que honrar. Pero estos labradores, ¿qué hicieron con el hijo? ¿Le dieron la bienvenida? Dice, los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, fíjense, complotaron, este es el heredero, matémosle, apoderémonos de su heredad. Fíjense la codicia, ¿no?, de estos labradores también. La necedad, sin duda, pero la maldad que abrigaban en su corazón. Y dice el 39, tomándole, que dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahí en Hebreos 13, 11 y 12 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿no? Esto sin duda tenía que ver con una figura sacrificial, pero también en ese tiempo era un desprecio sacar fuera de la ciudad a alguien para matarlo, ¿no? Porque era un honor morir en la tierra en la que uno nacía, en la que uno pertenecía. Sin embargo, estas personas, estos labradores, llegaron incluso hasta ese punto, ¿no?, de sacarlo y matarlo fuera de la ciudad, como fue el caso del Señor Jesús, matado fuera de la ciudad en un monte, que conocemos el monte de la Calavera. Y entonces dice ahí, el Señor Jesús les insta a ellos, como fue también en el caso de David, cuando él peca, ¿se acuerdan? El profeta le cuenta una historia, le dice, ¿qué hay que hacerse en este caso? Y como el refrán dice, el pez por la boca muere, ¿no? Dictó su propio juicio, aunque en el caso de David hubo misericordia para él, ¿no? Obviamente no sin castigo para su familia. Pero en este caso Jesús toma la misma iniciativa de darles a ellos el veredicto y dice, cuando venga, ¿qué hará con aquellos labradores? Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Lucas 19, 43 y 44 dice, porque vendrán días sobre ti, ahí está hablando el Señor Jesús, ¿no?, cuando antes de entrar a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Dice, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Y esa palabra era profética también del Señor Jesús, porque en el año 70 de nuestra era, el Imperio Romano, ¿qué hace? Destruye Jerusalén. Y destruye Jerusalén, lleva cautivos, personas, mata y destruye lo más sagrado que ellos tenían. Aunque lo hacían mal, para ellos era lo más sagrado, que era el templo. Y se acaban los sacrificios, se acaba lo ritualístico que ellos tenían, y entonces quedaron con juicio. Fíjense que ellos mismos habían esbozado el juicio de sus propios labios, pero lo importante es lo que el Señor dice, ¿no? El juicio era porque despreciaron, ¿no?, al Señor Jesús, porque el tiempo de la visitación era ese, era el tiempo en el que el Señor fue a su pueblo. Hace 2 domingos citábamos de nuevo ese texto tan maravilloso, ¿no?, de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Mas a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio el poder o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, para ir terminando, dice el 42, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjense, cuando dice piedra que desecharon, usa la misma palabra ahí, ¿no?, de le echaron fuera. Los edificadores a la hora de construir seleccionaban piedras, ¿no? Y había una piedra que era fundamental, que era la que daba o el fundamento de una estructura o la parte de arriba que sostenía las 2 columnas. Era una piedra que tenía que ser especial, no podía ser cualquier piedra. Sin embargo, Jesús era esa piedra y ellos ¿qué hicieron? La desecharon, ¿no? Eso habla de la crucifixión del Señor. Ahora dice, esa piedra ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, ¿no? Justamente por su padecimiento, Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús dice se doble ¿qué? Toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, en todo momento. Y aunque hoy algunos desprecian ese nombre todavía, un día se van a arrodillar y van a reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta porción le quedó prendida a fuego a Pedro. Ustedes saben que después Pedro es el que más habla de piedras, ¿no? Nos habla a la iglesia, a nosotros como piedras vivas, ¿no? Y él habla también de que estamos cimentados en un fundamento que era la piedra. Y la segunda gran predicación de Pedro, ahí en Hechos 4, 10 y 11, después de un milagro que se produce, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué hermosa, qué poderosa palabra, ¿no? Porque también Pedro no andaba con evangelio de prosperidad, ¿no? Ustedes crucificaron, ustedes son responsables, ¿no? Directamente confronta con su pecado. Dice el 43, por tanto os digo que el reino de Dios, que dice, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de ¿quién? Los frutos de Él. ¿Quién es esta gente? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. Sos vos y soy yo. Y acá podríamos abrir un paréntesis y poner el mensaje que Dios nos traía ayer, ¿no? Hablando del servicio, cómo adorar a Dios en el servicio y para qué es justamente para lo que fuimos redimidos.
¿eh? Glorificar su nombre sirviéndole a Él. Los frutos no son nuestros, los frutos que tenemos que llevar son de Él. Hay una frase de Barclay que me gustó, dice, el juicio severo de Dios tiene lugar cuando nos quita la tarea que nos había encomendado. Una persona ha llegado a su más bajo nivel cuando ha dejado de serle útil a Dios. Y eso pasó con la nación de Israel, con su pueblo escogido. Y qué gracia y qué dicha tenemos de que Él nos haya escogido a nosotros, ¿no? Vamos, el último texto que quiero que leamos está en Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 2. Dice verso 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, me encanta esta frase, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. El 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense cómo esta porción es comparable a lo que leía Cristian también hoy, ¿no? De ese pueblo elegido inicialmente por Dios. También esto ahora nos toca a nosotros. Dice, ¿para qué? No quedó solamente ahí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno es nuestro ahora, ¿no? Qué gozo nos da poder tener esta bendición de poder sido escogido, cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, y que no estamos de balde, ¿no? Tenemos una responsabilidad también, que no nos pase lo que al pueblo, y que llevemos frutos para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre.